Hola a todos y todas, bienvenidas a esta nueva entrevista del Centro de Estudios del Desarrollo en el marco de nuestras actividades de contribución y divulgación para el proceso constituyente que se realiza en Chile a partir de la Convención Constitucional. En esta oportunidad nos acompaña un gran experto en materias de federalismo y descentralización, el profesor César Colino, quien es profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Además ha sido investigador y profesor visitante en muchísimas universidades que no podemos detallar, pero en Alemania, en el Reino Unido, en Canadá, autor de numerosas publicaciones. Entre otros, simplemente, César, vamos a apuntar tu último libro sobre los retos de la gobernanza multinivel a partir de las experiencias de la pandemia en España y también con algunas reflexiones que pudieran servir a lo comparado. En esta oportunidad, sin embargo, nos gustaría abordar el caso del sistema federal alemán. Si lo recuerdan, hemos abordado ya en las dos entrevistas anteriores el modelo regional en Italia, con el profesor Giuseppe Martinico, y el modelo de las autonomías, el Estado de las Autonomías de España, con la profesora Eva Sáenz. Nos acompaña también el investigador del Centro de Estudios de Desarrollo, Ariel Maya, quien está en Illapé en este momento. Buenos días, Ariel. Muy buenos días, profesor Smulevich. Saludos desde Illapé. Muy buenos días, profesor Colino, también. Les saludo desde acá de Chile. Muchas gracias, Ariel. César, estamos realmente muy honrados de contar contigo, muy agradecidos, es un honor para el Centro de Estudios de Desarrollo, y quisiéramos partir esta entrevista, esta conversación, consultándote un poco si pudieras introducirnos en algunas características generales clave, a tu juicio, del sistema federal alemán, que es tan importante en el mundo, uno de los federalismos más clásicos, más importantes, y también muy relevante para América Latina y para Chile. Muchas gracias, César. Gracias, muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y por vuestro interés. Intentaré ser lo más divulgativo y lo más claro posible sobre el tema alemán, ¿no? Que es un viejo interés también mío de mi investigación y también, por supuesto, es muy importante en las discusiones que solemos tener en España cuando hablamos de reformar nuestro sistema territorial, ¿no? Aunque ya tuvo una cierta influencia bastante grande en la transición y en nuestra Constitución, todo el sistema territorial alemán tuvo mucha influencia sobre nosotros. Pues entiendo perfectamente que sea uno de los casos que queráis discutir en vuestro proceso de reforma constitucional y rediseño constitucional, ¿no? de Chile. Bueno, pues el sistema alemán, como sabéis, tiene orígenes históricos que se remontan al siglo XIX o incluso antes, ¿no? Si miramos el imperio alemán y la constitución del imperio alemán. Y una de las características típicas que tiene es la participación de los Länder o unidades integrantes, la participación en las decisiones generales o las decisiones federales, legislativas, etcétera, mediante una cámara sui generis, que no existe en otros sistemas federales, que es el llamado Bundesrat, ¿no? Entonces, esa es una de las típicas características que lo diferencian de otros sistemas y que, como digo, tiene un origen histórico y hace que la mayor parte de las competencias legislativas, aunque pertenecen a los Länder o a las unidades integrantes, a su vez siempre son la mayor parte de la legislación a partir de a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge la Ley Fundamental de Bonn. Se ha producido también un proceso de centralización de las decisiones, pero una centralización sui generis, es decir, una centralización en la que la mayor parte de las decisiones centrales tienen a su vez la participación de los digamos, de las unidades integrantes de los Länder. Es decir, es lo que se ha llamado un federalismo de participación, Beteiligungsföderalismus. Y
que consiste, como digo, en esto, ¿no? Hay muchas decisiones que se toman a nivel federal, pero a la vez, ya sabéis que algunos autores de los años 60, algunos juristas llamaban al tipo de federalismo alemán, lo llamaban unitarische Bundesstaat, ¿no? Es decir, federalismo unitario, en el cual digamos, predominan las decisiones generales, hay una cierta uniformidad de las políticas públicas en la mayor parte de la federación y hay una especie de preferencia pública por las políticas más o menos uniformes o equivalentes, ¿no? Ya sabéis que esa palabra también se cambió en la Constitución porque otro de los principios del federalismo alemán es la idea de que todas las unidades integrantes deben gozar de unas ciertas condiciones de vida más o menos equivalentes. Antes se decía uniforme, ¿no? Hasta el año 94, en la reforma constitucional que se hizo después de la unificación alemana, la cláusula que figuraba en ese artículo decía que la Constitución o las autoridades federales deben promover la existencia de unas condiciones de vida uniformes en todos los Estados miembros, ¿no? En todos los Länder de la Federación. Eso luego, por petición y por insistencia de algunos Länder, sobre todo los más ricos, se cambió la palabra por el concepto de equivalencia, ¿no? Y se cambió y se dijo que, bueno, hay que perseguir no tanto una uniformidad, sino una equivalencia de las condiciones de vida, ¿no? Porque siempre los Länder más ricos estaban, digamos, quejosos de que redistribuían demasiado a los Länder más pobres, ¿no? Y dado que además se habían incorporado 5 Länder nuevos de la parte del este, de la Alemania comunista, que eran bastante pobres y tal, pues ellos se veían sometidos a una especie de, pues eso, ¿no? Digamos, extracción de recursos que no siempre estaban dispuestos a ceder o a tolerar sin pelear. Bien, entonces, bueno, como decía, la primera característica es lo que digamos, federalismo de participación, federalismo que tiene mucho en cuenta la solidaridad o la igualdad de condiciones de vida, ¿no? Ya sea, ya lo llamen uniformidad o equivalencia de condiciones de vida, pero siempre hay una preocupación grande en el federalismo alemán, en la cultura federal alemana, por digamos, la equivalencia de las condiciones de vida. Y luego en el tema más financiero, si queréis así a grandes rasgos, también podemos ver una especie de federalismo solidario en el que la mayor parte de los ingresos públicos más importantes, los impuestos más importantes, el de la renta, el IVA, es decir, el impuesto de valor añadido y el impuesto de sociedades se comparten por los dos niveles de gobierno, ¿no? Cada uno más o menos se lleva la mitad de estos impuestos y por tanto tienen una suficiencia financiera garantizada por la compartición de esos impuestos. Esos serían así un poco, si queréis, a grandes rasgos. Luego, por supuesto, esto produce tensiones, ¿no? Ya que, como siempre, hay diferencias financieras o diferencias de capacidad financiera y también diferencias de tamaño, ¿no? Tenemos lands con 18 millones de habitantes y tenemos land con 500.000 de habitantes. Entonces, siempre hay Länder que están más sujetos o propensos a las crisis financieras o a la incapacidad financiera de digamos, hacer frente a sus gastos y luego hay Länder que son mucho más potentes, etc. Y entonces, precisamente debido a esa concepción en la Constitución de la equivalencia de condiciones de vida, hay un sistema muy importante de redistribución o compensación financiera, en España lo llamamos nivelación o ecualización, que es otra de las características típicas del sistema alemán, ¿no? Un sistema que ha sido cambiado pues alguna que otra vez,
pues por supuesto en función de las tensiones entre los Länder más pobres y los Länder más ricos, ¿no? Como en todos los sistemas federales, los Länder más pobres siempre son partidarios de una mayor intervención central y un mayor papel redistribuidor del centro o del gobierno federal, y los Länder más ricos pues siempre son partidarios de una menor intervención central y una menor papel redistributivo del centro, claro. Una mayor autonomía, claro. Tú hablabas bastante de el federalismo de participación y el predominio de decisiones generales, y lo conectaba, me dio la impresión de que lo conectaba fuertemente con el Bundesrat, ¿no? La Cámara Territorial donde están representados los gobiernos de los Länder. Podemos profundizar eso en un momento, pero antes de ir al tema específicamente del Bundesrat, ¿crees también que hay algo de relación con el tema de las relaciones intergubernamentales? Que no solo se verifican, o quizá mucho menos a través del Bundesrat, sino también a través de las reuniones de los presidentes de gobierno, ¿no? de los primer ministros, los cancilleres, con el canciller o la cancillera nacional, ¿cierto? Federal, de las distintas comisiones temáticas o reuniones sectoriales, ¿no? Que eso también es algo que el proceso constituyente en Chile ha estado mirando, cómo vehicular las relaciones a nivel de los gobiernos. Sí, debido a que, bueno, parte de lo que decía, déjame complementar lo que decía antes. Federalismo de participación, Beteiligungsfederalismus, pero a la vez federalismo de ejecución, lo que se ha llamado federalismo ejecutivo, que consiste en que básicamente hay una separación de competencias según la cual normalmente el nivel federal legisla, y el nivel, digamos, de los Länder, de las regiones o estadual, es el que digamos, ejecuta las leyes, ejecuta la legislación, es el que tiene funcionarios, el que tiene estructura administrativa, etcétera, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a la hora de tratar de aprender del sistema federal alemán, tenemos que mirar en otros países si es la administración central la más fuerte o las administraciones regionales las más fuertes. En el caso de Alemania, precisamente por esta historia de ejecución de las unidades integrantes y de las estructuras fuertes, porque digamos que los estados precedían a la federación en el caso alemán, ¿no? Y por tanto eran estados que tenían sus príncipes, que tenían sus administraciones, que tenían sus parlamentos, etc. Y por tanto esa tradición alemana es muy diferente a la de otros países que han sido muy centralistas o muy unitarios y luego se han ido descentralizando. Y por tanto las regiones digamos, no están provistas de una capacidad administrativa o de personal, etcétera, como en el caso de Alemania, ¿no? Entonces, dicho eso, federalismo de participación, federalismo ejecutivo y federalismo solidario, en términos de compartición de los ingresos, de los impuestos. La pregunta tuya era en concreto sobre el Bundesrat. Antes de entrar al Bundesrat, sobre cómo las relaciones intergubernamentales juegan también en el tema integrativo. Sí, en este caso, dado el tipo de distribución de competencias en el cual el nivel central legisla y el nivel regional ejecuta, dado el tipo de lo que llaman constitución financiera, ¿no? Es decir, o de financiamiento o de sistema de financiamiento, y dado el tipo digamos, de políticas públicas compartidas que demandan las sociedades modernas y tal, no hay más remedio en este sistema como el alemán de que muchas decisiones sean conjuntas, de que muchas decisiones o sean financiadas por el Bund, es decir, el nivel central, y ejecutadas por las regiones, o que sean decididas conjuntamente en su ejecución o el tipo de ejecución, etcétera, etcétera. Entonces, por tanto, el sistema alemán es uno de los sistemas en el cual las decisiones conjuntas y la cooperación está más institucionalizada. Y entonces hay dos tipos, sobre todo, como decías tú, dos tipos sobre todo de cooperación o de órganos de cooperación. En unos casos está el Bundesrat, del que supongo que luego hablaremos más, ¿no? Y en el que se decide la legislación.
Pero en otro caso están las conferencias o los consejos, digamos, horizontales entre los diferentes lender. Y estos también tienen toda una historia que casi precede incluso a la propia República Federal, ¿no? Es decir, algunos de estos órganos, como la Conferencia de Ministros de Educación y Cultura, precede a la Constitución de 1949. Es decir, ya en las zonas ocupadas o cuando los diferentes lender, antes de aprobar la Constitución, ya había, o la ley fundamental, ya había, digamos, órganos de cooperación entre todos los lender que también tenían un precedente histórico en la República de Weimar, etcétera, etcétera. Por tanto, hay una tradición muy fuerte de cooperación horizontal, cosa que en otros países, como en España, etcétera, pues no, o en Italia, pues no está tan desarrollada, ¿no? Un poco más en Suiza. Pero en Alemania tiene, como digo, unos antecedentes históricos muy importantes. Y en esas conferencias de ministros, donde está el máximo nivel de los lender, y a veces viene el ministro federal, pero como invitado, es decir, otra de las características típicas de las conferencias de ministros alemanas es su horizontalidad. No están presididas siempre por el ministro federal, como ocurre en España. Digamos, esas, sobre todo en aquellas materias de la competencia exclusiva de los lender, como educación, cultura, audiovisual, medio ambiente, etc. Esas conferencias son muy importantes a la hora de proponer, primero de coordinar las políticas públicas, que tratan normalmente con un público partidario de políticas públicas coordinadas y no muy partidario de la diversidad de políticas públicas, es decir, la gente en Baviera o la gente en Baden-Württemberg no es muy partidaria de que si van a Baviera o si van a Renania Palatinado tengan un sistema de colegio diferente y no puedan llevar a sus hijos a un mismo colegio porque tengan unos cursos diferentes allí, o la gente cuando viaja por Alemania no es muy partidaria de que haya, digamos, sistemas de prestaciones sociales muy diferentes en unos lender y en otros, etc. Es decir, que la propia cultura del país hace que se produzcan, y para evitar más la centralización en el gobierno federal, lo que hacen los lender es coordinarse entre ellos, ¿no? Buscar la coordinación horizontal, y ellos lo hacen a través de estas conferencias horizontales de ministros, ¿no? Y luego tienen la cúspide de todas estas conferencias de ministros es la que reúne a todos los ministros presidentes, ¿no? Los Ministerpräsidenten y al canciller federal. Y eso, que no es un órgano que esté en la Constitución, es un órgano que se desarrolló un poco de forma o de modo informal, es, digamos, aquel órgano con mucha influencia política, aunque ya digo que no tiene influencia jurídica o no tiene, digamos, base jurídica, pero que sirve para discutir los grandes temas de la nación y las grandes políticas europeas, constitucionales, las grandes políticas, digamos, que preocupan a la gente en cada caso, y como se ha visto en la pandemia, fue el órgano básico de la coordinación de las medidas de la pandemia, en una pandemia en la que, curiosamente, por la distribución de competencias en temas de control de infecciones, el gobierno federal se vio que de pronto no tenía demasiadas competencias, solo podía hacer recomendaciones a los lender, etcétera, etcétera. Y como en Alemania hay un cierto tabú respecto a centralizar o a los estados de emergencia o a declarar estados de emergencia, pues de pronto el gobierno federal se vio en algunos momentos de la pandemia un poco incapacitado para tomar decisiones, o sobre todo para imponer o coordinar en un sentido fuerte de coordinación ciertas medidas a los diferentes lender, que por diferentes cuestiones o por la propia diversidad del impacto de la pandemia no estaban dispuestos a seguir las recomendaciones que hacía toda la conferencia de presidentes o digamos, los expertos, ¿no? En algunos casos fue complicado. Clarísimo, César.
Vamos a pasar a otro tema, pero antes de pasar a otro tema, quisiéramos profundizar brevemente en el Bundesrat. Si nos pudieras explicar sucintamente cómo se genera este órgano que es tan particular, como tú decías, del caso alemán, y cuáles son algunas de sus principales funciones. Bueno, pues lo peculiar del Bundesrat es que está constituido, o sea, sus miembros son los propios gobiernos de los diferentes Länder, ¿no? Cuando discutían la Constitución, y esto ya viene también desde la República de Weimar, cuando se discutía la Constitución en el año 48, digamos que sobre todo la izquierda, el SPD y algunos liberales, bueno, también el KPD, el Partido Comunista, etcétera, deseaban un sistema más unitario, ¿no? Donde se creara un Senado del estilo de Estados Unidos, de Suiza o de Australia, ¿no? Elegido popularmente y digamos que tuviera unos poderes, digamos, asimétricos, es decir, no tan importantes como el Bundestag, ¿no? Pero es verdad que había otros representantes de otros Länder, sobre todo en el sur de Alemania, sobre todo CSU y los partidos bávaros, etcétera, que al contrario querían un Bundesrat muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, que tuviera mucha capacidad legislativa, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que el acuerdo al que se llegó era y que no estuviera constituido por miembros electos por el pueblo, sino que estuviera constituido por representantes de los gobiernos, como ocurría durante el primero y el segundo imperio, ¿no? Es decir, durante la época de Bismarck, etcétera, que eran los propios príncipes los que iban al Bundesrat y eran los que tomaban decisiones y cogobernaban con el Bundestag, que sí que era elegido democráticamente, pero el Bundesrat no era elegido democráticamente. Entonces, con la precisión, César, para nuestros auditores, es cierto que los gobiernos de los Länder surgen de los parlamentos de cada Länder, ¿cierto? No son elegidos directamente como en un sistema presidencial. Sí, hay que decir que al contrario que Chile o Estados Unidos o Suiza, el sistema alemán es un sistema parlamentario. Claro. Donde los ejecutivos surgen directamente y solo pueden sobrevivir con el apoyo continuo de una mayoría de los parlamentos, tanto a nivel federal como a nivel central. Vale. Entonces, lo que decía es que el compromiso al que se llegó frente a estas dos posturas durante la época constituyente de 1948-49 es que, muy bien, se constituía un Bundesrat con representantes de los Länder, pero con menos poderes de los que algunos habían pretendido. Y por tanto, el Bundesrat solo iba a tener poderes en determinadas materias que tenían que ver con las competencias de los Länder, del nivel regional. Y entonces se establecían dos tipos de legislación. La legislación, digamos, de asentimiento, en las cuales el Bundesrat tenía que asentir para que se pudiera aprobar y por tanto tenía un poder de veto absoluto. Es decir, si el Bundesrat no aprueba esta legislación en ciertos temas, no puede pasar a la legislación. Y otra que era pues, una especie de veto suspensivo o de objeción temporal, ¿no? El Einspruchgesetz. Es decir, aquellas leyes donde el Bundesrat podría retrasar o devolver o suspender temporalmente. Y entonces, claro, lo que ocurrió es que con la centralización más o menos continua en la época del desarrollo del estado de bienestar, en los años 50, 60, etcétera, pues el gobierno federal cada vez fue haciendo más cosas y como ponía dinero en más cosas, pues también tenía que decidir en más cosas y se iba metiendo en todas aquellas legislaciones que la Constitución dice que son concurrentes y por tanto puede actuar tanto el gobierno federal como los gobiernos regionales. En toda esa legislación el gobierno central se fue metiendo cada vez más, digamos que fue vaciando de poderes a los parlamentos regionales porque cada vez se iba metiendo más cosas, porque ponía más dinero, porque quería controlar las universidades, quería controlar y favorecer la construcción de carreteras, de universidades, del estado de bienestar y por aquella cláusula que os decía digamos, de uniformidad de las condiciones de vida en todo el país, todas aquellas cuestiones o materias que tenían la necesidad de que el Estado central interviniera de alguna forma para garantizar la igualdad de derechos de todos los ciudadanos del país o
garantizar la uniformidad de condiciones económicas de todos los ciudadanos del país, pues el gobierno central se iba metiendo, ¿vale? Entonces eso hizo que el número de leyes de asentimiento fuera creciendo cada vez. Y entonces pasó de ser un 30 o un 40 a ser casi un 60%. En los años 80, 90, casi había un 60% de las leyes que decidía el gobierno central, es decir, el Bundestag, elegido popularmente, un individuo, un voto, etcétera. Eso era un porcentaje muy grande, del 50 o el 60, tenía que pasar por el Bundesrat, porque afectaba a las competencias administrativas de los Länder, a las competencias financieras de los Länder, porque ya casi todo afectaba a eso, ¿no? Entonces, lo que vimos fue un fenómeno muy grande de centralización y, por tanto, un fenómeno de reclamación por parte de los Länder de querer participar cada vez en más cosas. Y entonces llegó un momento en que se empezó a discutir, que luego eso empíricamente se ha analizado y no era tan grave como se decía, pero se llegó a hablar de paralización, de bloqueo, etcétera, etcétera, porque llegó un momento en que, en función de las mayorías que había en el Bundesrat, la segunda cámara, en función de eso, podía ser que las leyes que mandaba el Bundestag con una mayoría diferente al Bundesrat para su aprobación podían ser bloqueadas allí por el partido de la oposición. ¿Por qué? Como digo, no quiero ser desordenado. Se me olvidaba decir que otra de las características del Bundesrat, primero, es que está constituido, como digo, por los gobiernos o por los ejecutivos. Segundo, que los diferentes Länder, en función de su población, tienen un número de votos diferente. Es decir, está sopesado, como por ejemplo en el Consejo de la Unión Europea. Es decir, los Länder pequeños, pues que tienen menos de 1 millón de habitantes, pues a lo mejor tienen 1 o 2 votos, los que tienen más de 6 millones tienen 4 votos, los que tienen más de 7 millones tienen 5 votos, etcétera, ¿no? Entonces, imaginaos que los Länder más ricos y más poderosos, pues 4 o 5 de ellos, pues a lo mejor tienen 20 y tantos votos, ¿no? De los 50 o de los 70 votos totales. Los Länder del Este, pues a lo mejor tienen entre ellos 23 votos. Y luego hay una serie de Länder que, imaginaos, que tienen gobiernos de coalición, que son gobiernos mixtos. Entonces, esos, bueno, tienen votos en función de su población, pero a veces no votan porque no se ponen de acuerdo. Claro, porque el Länder vota como uno solo cuerpo, ¿no? Sí, perdona, eso es lo que tenía que decir. Los votos de cada Land se tienen que emitir de forma unitaria. De forma unitaria. Es decir, que los 7 votos o los 5 votos de Baviera tienen que ser de forma unitaria, no pueden partirse. Los votos de otro Land tienen que ser de forma unitaria, no pueden partirse. Entonces, el problema que tiene esto cuando en los años 90 y en los años 2000 se ha ido fragmentando el sistema de partidos, han entrado partidos nuevos, la posunificación ha llevado a partidos más o menos regionales, ha entrado la extrema derecha, han entrado los verdes en todos los Land. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora tenemos, a lo mejor, de los 17 gobiernos o de los 16 gobiernos, tenemos a lo mejor 8 o 9 que están gobernados por coaliciones de gobierno. Y por tanto, esto hay que tener en cuenta también, incluso en España, ¿no? Cuando se dice que el Bundesrat es el modelo al que tenemos que aspirar y tal. Está dando muchos problemas precisamente por esa característica, ¿no? Del voto unitario de cada uno de los Land. Porque ¿cómo vota un Land que tiene, por ejemplo, una coalición de esta semáforo o una coalición jamaica, ¿no? Donde gobiernan los verdes con la CDU y con el SPD? O el SPD con los Die Linke, ¿no? Con la izquierda, que es un partido bastante predominante en las regiones del este, etcétera. Pues es que lo que ocurre, lo que hemos estado observando en los últimos tiempos, es que simplemente esos Länder se abstienen y no dan su voto. Se abstienen porque si tienen dentro del gobierno 3 partidos, no pueden votar ni a favor del gobierno central ni en contra del gobierno central, y entonces se abstienen. ¿Y qué se ha observado? Pues que, claro, en las leyes de asentimiento, la abstención de muchos de estos Länder con coaliciones de gobierno
actúa como un voto negativo. Porque cuando el gobierno central o el Bundestag, es decir, el Parlamento, le manda al Bundesrat un proyecto de reforma, imaginaros un proyecto de reforma de los impuestos o un proyecto de reforma de la sanidad o un proyecto de reforma del estado de bienestar, etc. Y hay 8 o 9 Länder que no votan porque están formados por un gobierno multicolor, pues eso es como si fueran votos negativos, es decir, no apoyan al gobierno y por tanto pueden bloquear lo que les llega del Bundestag. Entonces, eso se ha convertido en un cierto problema y hay ciertas propuestas de reforma sobre eso, ¿no? Pero claramente, si miramos las diferentes legislaturas, bueno, hay que decir que el Bundesrat no tiene, en sentido estricto, no tiene legislaturas, es un órgano permanente, porque cada vez que hay una elección en uno de las regiones, envía sus nuevos enviados, digamos, envía al Bundesrat sus nuevos miembros, su gobierno, sus 2 o 3 nuevos miembros del gobierno, que son ministros de su gobierno, y entonces no hay un momento en el que se disuelva el Bundesrat, es un órgano permanente, entonces por eso no se cuenta su historia o sus plenarios, no se cuentan de forma como hacemos nosotros como legislaturas, ¿no? O como hace el propio Bundestag, sino que se cuenta por sesiones, ¿no? Y hace unos días o hace un par de meses fue su sesión número 1000. Entonces, si tú quieres buscar una discusión o un debate o una votación, etcétera, no puedes buscar por legislaturas, porque digamos que el Bundesrat es un órgano permanente, que como las elecciones son en distintos momentos, pues lo que ocurre con él es que es un órgano permanente, que va cambiando, pero es un órgano permanente, no tiene legislaturas. Clarísimo, César. Realmente es un sistema muy complejo, ¿no? Un sistema muy, muy complejo que tiene un raigambre histórico muy propio en el origen del federalismo alemán y que funciona de acuerdo a las condiciones, ¿cierto?, de la cultura política que tú bien explicabas. Muy, muy interesante de conocerlo, aunque es difícil efectivamente de exportar o de transplantar a otra cultura. Si me permites, quisiéramos llevarte a otro tema del esquema federal que tiene que ver con el reparto de competencias. Hay algunos autores, pienso en Tania Borcel, muchos estudiosos del sistema político de la Unión Europea también, que han visto en el sistema alemán, el sistema federal alemán, una suerte de federalismo cooperativo, de colaboración, a diferencia del federalismo dual o más competitivo, típico de Estados Unidos, ¿cierto?, donde hay 2 órdenes bastante separados y bastante autónomos de competencia sobre todo lo legislativo, ¿no? El Estado federal tiene sus materias sobre las cuales legisla y los Estados miembros en Estados Unidos, los Estados federales, tienen otro gran número de materias sobre las cuales legisla y en general no coinciden, por lo menos tradicionalmente, ¿cierto? Luego hay otras fuerzas que los hacen converger, pero tradicionalmente los modelos eran más bien separados, competitivos. Y lo mismo en lo fiscal también, ¿no? Como que tienden a competir, esta idea del federalismo fiscal competitivo, de bajas de impuestos en algunos territorios. Y algunos autores han hablado, ¿cierto?, de un federalismo cooperativo. Esa es una idea de no federalismo, sino de descentralización cooperativa, que ha tenido mucho eco en la Convención Constitucional de Chile. ¿Tú compartes que en Alemania hay esa idea de federalismo cooperativo y cómo se articula o no en Alemania? Sí, no, claro. Es decir, si tú miras el panorama de sistemas federales, claramente el sistema alemán es el federalismo cooperativo por antonomasia, pero por diseño, es decir, precisamente por el diseño de que la distribución de competencias es una distribución que podemos llamar funcional, que cada una de las funciones las hace uno de los niveles de la misma competencia, es decir, en medio ambiente uno legisla y otro ejecuta, o en un montón de cosas el gobierno central legisla y los Länder ejecutan. Entonces, como se produce esta distribución de competencias, pues se produce a veces lo que también se ha llamado, digamos, la decisión conjunta obligatoria. Hay algunas materias en las que
cómo intervienen todos los niveles de gobierno, o los dos niveles de gobiernos, solo pueden tomarse decisiones mediante acuerdo. Nadie puede imponer al otro digamos, una decisión respecto a una política pública. Esto, por supuesto, ya sabes que ha habido muchísima como te diría, autoflagelación, ¿no? en toda la ciencia política y el derecho alemán desde hace 30 o 40 años hay una especie de autocrítica brutal respecto a este sistema. Porque algunos miran con envidia a Canadá o a Suiza o a Estados Unidos cuando ven lo difícil que es a veces ponerse de acuerdo, claro, entre los dos niveles. Entonces, si tú tienes un sistema de toma de decisiones conjuntas obligatorio, están muy estudiadas las posibles consecuencias negativas de ese sistema. También las positivas, pero las negativas, ¿no? Por ejemplo, primero que cualquiera puede tener el veto. Cualquier estado pequeñito o land pequeñito puede tener el veto y fastidiar digamos, arruinar una decisión de todos, porque se niega uno de los estados. Luego, ¿qué suele ocurrir? Que normalmente, como las decisiones de cambio del sistema también se toman por unanimidad entre los dos niveles, pues normalmente las decisiones de cambio suelen ser siempre de mínimo común denominador, cambios muy pequeñitos, incrementales, que no perjudiquen a la mayoría o ni siquiera a la minoría, ¿no? Que las minorías pueden vetar. Por tanto, eso es lo que Fritz Scharf llamaba la trampa de la decisión conjunta, ¿no? Es decir, tú lo decides todo por cooperación y por tanto das la capacidad de veto y el principio de unanimidad para tomar muchas decisiones. Eso hace que tomes decisiones malas, decisiones no óptimas, decisiones muy lentas y además decisiones de mínimo común denominador, que en el fondo no permiten cambiar y ni siquiera permiten cambiar el sistema que lo está provocando, porque también los cambios del sistema se hacen con ese sistema de toma de decisiones conjuntas. Entonces, ¿cuáles eran los típicos remedios en los últimos procesos que ha habido a mediados de los 2000, en el 2009, luego en el 2017, etcétera? Casi todas las reformas que se han hecho partían de esa crítica al sistema cooperativo, ¿no? Y al sistema de negociación. Esa idea de que consensus is nonsense, ¿no? Había libros así de periodistas políticos diciendo que tanto consenso y tanto consenso nos lleva a nada, nos lleva al bloqueo, nos lleva a la parálisis. Entonces ha habido una crítica muy fuerte, que también tiene tintes ideológicos muy concretos, ¿no? También que venían de ciertos lenders más a la derecha y de los lenders más ricos y tal, que precisamente lo que querían es acabar con el sistema tan solidario y tan redistributivo que tenía el federalismo alemán, ¿no? Entonces, la idea de cooperación es, por una parte, digamos, atractiva para otros países, porque la idea es, ¿por qué vamos a hacer una federación si luego queremos competir entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿a qué viene hacer una federación y unirnos todos si luego lo que queremos es competir unos con otros y dejar a los más pobres que se arruinen? Entonces, eso va contra la propia esencia del federalismo alemán, ¿no? Que es un federalismo que podríamos llamar federalismo solidario o federalismo de solidaridad o de cooperación. La cooperación es uno de los elementos para coordinar las decisiones y para tomar decisiones, pero en esencia lo que se trata es de eso, la idea más solidaria de un federalismo de equivalencia de las condiciones de vida en la federación, en toda la federación. Y para eso se establecen también mecanismos de nivelación financiera, claro. Vamos a ir directo a ese punto de la ecualización o nivelación financiera, porque a Ariel Maya le quiere hacer una pregunta directa en torno a eso. A ver, muy buenos días aquí en Chile. La idea respecto de financiamiento y descentralización es cómo se desarrollan. Y si es posible, en este contexto, afirmar que sin descentralización fiscal no existe auténtica descentralización.
Sí, claro, es decir, uno de los principios del federalismo alemán es lo que llaman ellos el principio de conectividad, es decir, que aquel nivel que tiene la competencia debe tener también los recursos para poder desarrollar la competencia, ¿no? Y eso ha pasado en algunos sistemas descentralizados de Latinoamérica también, son famosos por eso, ¿no? De recibir la descentralización política y de recibir las competencias, pero no recibir la descentralización fiscal. Y por tanto, eso es una forma encubierta de centralización, porque le da un poder nuevo al gobierno central. Es decir, yo descentralizo las competencias para determinadas materias, pero no descentralizo los recursos. Y entonces domino con mi capacidad de, pues eso, con el poder de la bolsa, ¿no? Domino las políticas públicas de las regiones y además echo la culpa a las regiones de sus propios problemas cuando son un problema de falta de recursos. Entonces, claramente, y si uno se lee pues todas las recomendaciones de la OCDE en todos los sistemas que están descentralizando, etcétera, una de las reglas es no descentralización política o digamos de competencias sin descentralización fiscal. No tiene mucho sentido. Es verdad, y eso también lo habéis destacado vosotros en algunas de vuestras intervenciones, es verdad que puede haber sistemas muy descentralizados fiscalmente, como los sistemas nórdicos, donde los gobiernos locales gastan mucho dinero y gastan y tienen muchos recursos, pero no tienen capacidad legislativa. Es decir, eso también es pensable. Y de hecho, cuando en Europa se discute sobre la descentralización de algunos países que ahora son unitarios, son como paradigmas de países unitarios, Polonia, Bulgaria, Portugal, etcétera, hay estudios recientes, ¿no? que tratan de proponer formas de descentralización. En todas ellas, evidentemente, lo que se propone es una descentralización fiscal, ¿no? Bien, ya sea mediante atribución de dinero a la cooperación intermunicipal, mediante la creación de entidades regionales elegidas directamente, es decir, una regionalización de verdad, digamos, genuina. Es decir, cualquier tipo de descentralización pasa por, digamos, la concesión de recursos o la descentralización de recursos y la formación de capacidad administrativa. Si no, es una verdadera trampa. Eso sí que es una trampa. Las descentralizaciones están, digamos, condenadas al fracaso si no van acompañadas de una cierta digamos, atribución de recursos y atribución de capacidad administrativa, ¿no? O formación de capacidad administrativa. En este caso, sería posible también afirmar que como corolario de todo esto, si no hay una descentralización fiscal, si no está acompañado de recursos, también pasaría el efecto de que por mucho que denominemos a un Estado federal, si no hay fondos destinados a los estados federales, a los estados de la federación, devienen una cosa distinta y se aplicaría en esta parte interesantísima del derecho público el adagio civilista de las cosas son lo que son y no lo que las partes dicen. Sí, sí. Bueno, los ejemplos clásicos son algunas de federaciones en nombre en Latinoamérica, ¿no? Como Venezuela o incluso México en algunos momentos, ¿no? Es decir, que son federaciones en el nombre, pero no en la práctica. En otros casos pasa al revés, ¿no? Como decía Ronald Watts, España es una federación en todo menos en el nombre. Pero en otros casos en Latinoamérica pasa lo contrario, ¿no? Que son federaciones en el nombre, pero en nada más. Y por tanto, estando de acuerdo en que el nombre no es lo que más importancia tiene, porque lo importante es crear el sistema adecuado a cada país, a cada cultura política y a las necesidades de desarrollo económico, las diversidades o la distribución geográfica, ¿no? La concentración, es decir, pues unos países
tienen un problema de concentración geográfica, ¿no? Que el 80% del Producto Interior Bruto se produce en 2 áreas metropolitanas. O en otros hay una dispersión y hay grandes ciudades por varios sitios. En otros hay un problema de tamaño geográfico, ¿no? Un país, pues eso, muy largo, ¿no? Como Chile, o muy extenso. Cada país tiene sus propias condiciones a las que el diseño de la descentralización debe responder. Siempre en función, claro, de qué se busca. Si queremos un sistema solidario, si queremos un sistema donde unas regiones compitan con otras por el dinero o por la inversión, si queremos un sistema en el que hay también fenómenos digamos, de integración de minorías étnicas o no. Es decir, cada país tiene sus condiciones sociales, que son las que producen normalmente el tipo de... y sus intereses y sus fuerzas políticas, que son las que hacen más o menos difícil un diseño sobre otro. Por eso, en esto de mirar a los países de al lado, a los países vecinos o como han hecho otros, pues claro, supongo que Chile en este momento tiene que identificar qué países pueden ser, las experiencias de qué países le pueden venir mejor o le pueden servir, ¿no? Pues no sé, a lo mejor Italia le viene bien mirar, o Perú y Colombia le viene bien mirar, o a lo mejor Alemania no tiene esas características porque digamos que es un país con una historia demasiado peculiar para que sus instituciones sirvan para exportarlas. Pero está claro que es bueno saber, hay técnicas que evidentemente sí se pueden exportar adaptándolas, ¿no? Como hemos hecho en España. Nosotros no tenemos una historia de estados previos a la federación, pero ni de estados previos antes con administraciones y reyes y todo eso, pero sí que hemos podido adaptar técnicas de relación o técnicas de coordinación que se han desarrollado en el federalismo alemán. Sí, es muy interesante ese tema en los procesos de creación de nuevas constituciones, cómo se empiezan a dar distintas influencias, ¿ah? En Chile efectivamente, como tú bien dices, se han mirado muchos ejemplos, muchas influencias, y se está tratando de construir, ¿cierto?, un sistema autónomo respondiendo a las necesidades, a la cultura, a la historia y a la idiosincrasia propia, ¿no? Porque uno tiene... Pero es importante tener presente las experiencias con lo positivo y lo negativo. Y en ese sentido, preguntarte, César, ¿cómo ves el binomio, la relación entre autonomía, autogobierno y poder compartido o share power en Alemania? Da la impresión de lo que nos has explicado, es que está bastante equilibrado, incluso quizá más tirado hacia el poder compartido, ¿ah? Pero pregunto por qué en la Convención Constitucional en Chile ha habido un énfasis muy, muy fuerte en la idea de autonomía. Autonomía territorial, autonomía indígena, que es otro tema, pero tiene también alguna conexión con lo territorial, hay territorios especiales. Nosotros tenemos ahí la isla Rapa Nui, la isla Juan Fernández, que son territorios con características muy especiales. Están a 5 horas de vuelo de Chile continental, o sea, está a cientos de kilómetros de distancia del continente. Pero hay países también, pero ¿cómo ves tú en Alemania? ¿Cómo han logrado equilibrar eso a nivel del federalismo, entre autonomía territorial y el gobierno compartido o el poder compartido? Bueno, digamos que Alemania es un típico caso en el que el gobierno compartido predomina sobre el autogobierno. Es decir, la queja clásica de los Länder, de los gobiernos de los Länder, de los partidos más regionalistas o de las, digamos, de los líderes regionales de los partidos en Alemania, ha sido que los parlamentos de los Länder prácticamente han sido, digamos, emasculados, ¿no? O simplemente privados de cualquier capacidad de tomar políticas autónomas. Y que todo sucede o todo se decide a nivel federal. Eso sí, con la participación de los Länder en la federación, a través del Bundesrat, cosa que no lo tiene España. Es decir, que en España
Las quejas son posibles también de que hay una erosión de la autonomía de las comunidades autónomas, pero que no tienen en compensación esa capacidad de participar en el nivel central. O quizá a través de la primera cámara los partidos regionales pueden hacer un poco ese papel que en Alemania hace el Bundesrat. Pero en todo caso, claramente, también aquí hay un problema de secuencia, o sea, histórico, en el sentido de que cualquier sistema que descentralices, primero la prioridad de las regiones recién creadas y de sus élites, la prioridad en el primer momento va a ser el autogobierno. Es decir, consolidarse, institucionalizarse, ¿no? Como la palabra que diríamos en ciencia política o en ciencia de la administración sería institucionalizarse. Cuando las élites locales o regionales se institucionalizan, se legitiman mediante la votación popular, están legitimadas, se consolidan, etcétera, su prioridad primera es, por supuesto, conseguir autogobierno, conseguir más recursos, conseguir más competencias, conseguir más legitimidad. Esa es la prioridad al principio. Y luego, cuando el sistema ya funciona y la autonomía no está en riesgo y la autonomía está más o menos consolidada, empieza la preocupación de vamos a coordinarnos con otras regiones y vamos a compartir las decisiones con el gobierno central. ¿Vale? Entonces, es normal que observemos ese proceso, porque también lo hemos observado en España. Es decir, la prioridad en España en los 20 primeros años de autogobierno de las comunidades autónomas era consolidarse y legitimarse. La prioridad no era vamos a hacer órganos para coordinarnos horizontalmente con las otras. No es vamos a hacer órganos para participar con el gobierno central y no. La capacidad, incluso sobre todo de las más asertivas, de las comunidades autónomas más asertivas, era consolidar su autogobierno. Sí. Y luego ya hablaremos de cogobierno, ¿no? En principio, y es verdad que eso a veces es tonto, ¿no? Porque a veces produce pues descoordinaciones y produce mal funcionamiento de algunas cosas que podrían garantizarse, digamos, a la vez. Es decir, pueden irse desarrollando, yo creo, instituciones tanto de cogobierno como de gobierno compartido. Pero claro, luego los partidos viven de ganar elecciones y a veces en algunas regiones las elecciones se ganan prometiendo más autogobierno y no más cogobierno con el centro. O sea, que eso ya depende mucho también de la vida política de las regiones y de la competencia electoral de las regiones. Si hay regiones en las que hay partidos que se llaman a sí mismos nacionalistas regionales o regionalistas o independentistas incluso, pues está claro que a esos partidos no les importa una higa digamos, la colaboración con otros niveles de gobierno, ni horizontal ni vertical. Entonces, claro, ahí ya depende también de la estructura, de cómo es la competición política en todo el país, ¿no? Si la mayor parte de las regiones está gobernada por gobiernos que también son gobiernos, están gobernadas por partidos que también son partidos nacionales, de ámbito nacional entero, pues es posible que sí que se promueva el cogobierno. Si la mayor parte de las regiones, cuando se produzcan las elecciones, digamos, a los gobernadores o a las asambleas regionales, está gobernado por partidos locales, pues lo normal es que pongan todo su énfasis y todo su entusiasmo en aumentar el autogobierno y no el cogobierno. Hay un tema interesante también del caso alemán que no lo hemos comentado y que tiene que ver con la regla del umbral mínimo para los partidos políticos de representación en el Bundestag, ¿cierto? Este 5% nacional y que es un factor también de morigeración del sistema de partidos, del multipartidismo, ¿no? Sigue siendo, tú decías, ¿cierto?, que hay una mayor fragmentación, la necesidad de gobiernos, de coaliciones, pero para estándares comparados sigue siendo un sistema de multipartidismo moderado, entiendo, ¿no? No es un multipartidismo extremo, por lo menos a nivel del Bundestag, a nivel nacional. Bueno, yo creo que hay bastantes partidos ahora en Alemania. Es decir, antes más o menos eran dos partidos, ¿no? Claro. CDU, CSU y SPD gobernaban prácticamente en todos los Länder. O uno u otro. Ahora eso ya son tiempos pasados. Ahora
ahora el Parlamento Central ya sabéis que tiene, pues eso, como mínimo 5 partidos, me parece, ¿no? 5 o 6 partidos, y los partidos y los parlamentos regionales, pues a veces tienen más, porque Claro. tienen incluso partidos regionales y tal. Es decir, que de todas formas sí es verdad que el umbral electoral sigue teniendo un efecto, pues eso, menos fragmentador, o para evitar la fragmentación, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el umbral es lo que ha hecho que los de extrema derecha, la AfD, ¿no? La Alternative für Deutschland, haya quedado fuera del Parlamento de Renania del Norte-Westfalia. Entonces, y por supuesto a nivel nacional, pues tardó mucho, o sea, tuvo que ocurrir la crisis migratoria de 2015-2016 para que la AfD superara el umbral del 5% al nivel nacional del Bundesrat. Pero en parte es lo que mantuvo en estas crisis, lo que mantuvo fuera a la extrema derecha del Parlamento, en parte es ese umbral, ¿no? Claro, y eso es un aspecto también desde el punto de vista de la cultura federal, un aspecto más federalizante, ¿no? Más de mayor uniformidad nacional. Bueno, depende si los que entran al Parlamento son partidos regionales. No necesariamente es más o menos antifederal. Por ejemplo, en España, ¿no? En España desde siempre hemos tenido una representación muy fuerte del Partido Nacionalista Vasco y de los nacionalistas catalanes, ¿no? Hay gente que podría argumentar que precisamente la presencia de esos dos partidos, los partidos vascos nacionalistas y los partidos catalanes nacionalistas, es lo que garantiza que el sistema no se centralice más o que se respete la autonomía. Es decir, si los partidos vascos y los partidos catalanes son necesarios para el gobierno central para tomar determinadas políticas públicas o determinadas legislaciones, el hecho de que ellos tengan que ser parte de la decisión o que puedan, digamos, forzar un poco al gobierno central a hacer concesiones a la autonomía, es lo que garantiza un cierto respeto a la autonomía cuando hay tentaciones, pues por crisis económicas, por crisis, pues lo que sea, por crisis políticas, etcétera, cuando hay tentaciones de centralizar por parte del gobierno central, la presencia fuerte de partidos regionalistas en el Parlamento Central puede tener un efecto garantizador del respeto a la autonomía. Es decir, Sí. Aquí la extrema derecha quiere aumentar los umbrales o incluso prohibir los partidos regionalistas en el Parlamento Central. Pero claro, un Parlamento Central que no representa a los partidos nacionalistas vascos y a los partidos nacionalistas catalanes, que son a lo mejor el 9 o el 10% de la población en España, pues es casi una garantía para que el secesionismo crezca, ¿no? Si no podemos participar en los asuntos generales del país, pues vámonos. ¿Cuál es la válvula de escape ahí del sistema, no? Claro. Es decir, que los partidos regionalistas normalmente lo mejor es integrarlos en el centro. Y para eso están normalmente las segundas cámaras y en el caso de España la primera cámara también. Porque nuestra segunda cámara ya sabéis que no funciona con criterios demasiado territoriales, por la forma que tiene de elegirse, no funciona con criterios demasiado territoriales y funciona más con criterios partidistas, ¿no? De líneas partidistas. ¿Qué es lo que no hemos comentado todavía sobre el Bundesrat, ¿no? El Bundesrat, hay un debate en la ciencia política sobre qué es más importante en el Bundesrat. Si es más importante las líneas partidistas, es decir, si los socialistas o la izquierda, y siempre vota con la izquierda cuando está en el gobierno, y la derecha siempre vota con la derecha cuando está en el gobierno federal o en el Bundestag, o si lo que importa más es la representación territorial, ¿no? Ese es uno de los debates que cuando se dice en España, pues tenemos que reformar nuestro Senado para que se parezca al Bundesrat. Claro, la respuesta evidente es, anda, pero si el Bundesrat funciona también a través de líneas partidistas, es decir, no se diferencia mucho de nuestro Senado, porque la izquierda vota siempre con la izquierda y la derecha siempre con la derecha. Entonces, no es del todo cierto, es decir, hay matices respecto a ese enunciado, ¿no? Que se podría matizar, porque hay estudios empíricos que observan en qué casos los senadores, o en este caso los miembros del Bundesrat, en qué casos votan según su propia región y en qué casos votan según su partido.
o apoyando o no al gobierno federal de izquierdas o apoyando o no al gobierno federal de derechas, etcétera, ¿no? Y sabemos que se dan las dos situaciones. Sabemos que se dan las dos situaciones. Sabemos que en unos casos es un auténtico sistema de representación territorial, por ejemplo, en los temas financieros, ¿no? Donde los ricos y los pobres votan de forma diferente, ya sean de izquierda o de derecha, y en otros temas más ideológicos, pues como la educación o otros temas, donde la derecha vota con la derecha y la izquierda vota con la izquierda, aunque sean ricos, sean pobres, sean grandes, pequeños. Es decir, que el Bundesrat mezcla los dos tipos de... Entonces, vosotros en Chile, si estáis pensando en una cámara territorial o en un consejo territorial, tenéis que tener en consideración qué características del diseño os va a hacer que predominen más unas líneas partidistas o unas líneas territoriales, ¿no? Y eso hay formas de hacerlo, es decir, hay formas de hacer grupos territoriales, hay formas de hacer grupos partidistas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso está estudiado más o menos en el Senado norteamericano, en el Bundesrat alemán, alguna cosilla hay en el Senado español, y sabemos que en gran parte, la mayor parte de los senados en Australia, en Suiza, en España, etcétera, funcionan mediante el cleavage partidista. Pero en el Bundesrat pues tenemos también el cleavage. Aquí alguien propuso, un jurista español, propuso pues eso, hacer grupos territoriales en el Senado. Es decir, que los senadores elegidos en una comunidad autónoma, ya sean de izquierdas, de derechas, por todos los partidos, constituyeran dentro del Senado un grupo territorial, ¿no? Cosa que ahora no sucede. Ahora los grupos son de color político, ¿no? Ahora es un grupo vasco, grupo de derecha, grupo conservador, grupo socialista, grupo de Podemos, y no hay grupos territoriales. Entonces ahora es evidente que los grupos partidistas votan siempre juntos, pero no tendría por qué ser evidente en una cámara territorial. Podría ser que todos los senadores andaluces, ya sean de izquierdas o de derechas, voten una cosa diferente. Ahora mismo nuestra cultura política o la cultura del Senado no permitiría eso, que todos los senadores andaluces votaran una sola cosa. Sería contemplado de una forma muy extraña, ¿no? Y serían sancionados por sus partidos, seguramente. Pero vosotros, si queréis crear una cámara territorial que realmente tenga un componente territorial, no estoy seguro de la capacidad de disciplinar que tienen los partidos chilenos a sus senadores, o a sus posibles consejeros territoriales, pero claramente el diseño tiene que tener en cuenta que la tendencia sería a agruparse por grupos de partido, por color de partido, más que por grupos territoriales. Entonces, si queréis fomentar la capacidad de agruparse por grupos territoriales, tenéis que hacer ahí un poco de diseño territorial que favorezca esa agrupación territorial de los consejeros. Sí, no sé si exactamente la línea que planteas, pero hay una norma que está haciendo algún ruido, ahora en la discusión más concreta, en la Convención Constitucional, que tiene que ver con la conexión entre la Asamblea Regional, que es el cuerpo en cada región, ¿cierto?, que representa y que toma las decisiones regionales, qué sé yo, y estos representantes a la Cámara Territorial o el Senado Territorial a nivel nacional. Entonces, inicialmente había una propuesta de las fuerzas de centro-izquierda que planteaba que los miembros de la Cámara Nacional Territorial eran al mismo tiempo miembros de la Asamblea Regional. Justamente un poco en la línea sí, que he visto un artículo tuyo en el periódico, ¿no? Que os oponíais a esa idea, ¿no? Sí, nosotros miramos, ¿sabes lo que pasa más que nada? Porque el sistema electoral de ambos niveles, de la Asamblea Regional y también de la Cámara Territorial, es de elección directa, separada. Entonces hacer esa conexión nos hacía algún ruido, pero finalmente se descartó, y ahora lo que hay es una cosa más suave, digamos, que son deberes de información, deberes de rendir cuenta, en donde la Asamblea Regional periódicamente puede llamar a sus representantes nacionales, a su, entre comillas, ¿no?, representantes, porque no son sus representantes, porque son elegidos de manera directa, ¿no?, por la ciudadanía.
entonces tienen también probablemente un cleavage político, ideológico, pero llama a los representantes de cada región a rendir cuenta, entre comillas, a la Asamblea Regional. Sí, vamos, es una cuestión muy compleja, pero no es descabellado. Es decir, ya sabes que en Bélgica, por ejemplo, me parece que sí hay esa especie de acumulación de mandatos y que los diputados de las comunidades me parece que también pueden ser diputados en el Parlamento Central o algo así. Es decir, que eso sucede en Bélgica y hay algunos estudios de los efectos que ha tenido eso y tal. Si quieres lo buscamos, ¿no? Cuando otro día. Pero no es descabellado que las asambleas regionales tengan algo que decir en la elección de los representantes en la Cámara Territorial Nacional. No es descabellado, porque eso les legitima y a la vez les conecta con... La cuestión que tenéis que discutir es si eso implicaría un mandato, digamos, o sea, vinculante o no, Claro, por parte de... Pero claro, para producir un mandato vinculante tendrían que ser elegidos por esa Cámara. Exacto, por esa Asamblea Regional. Si tienen su propia legitimidad diferente y los dos vienen directamente del cuerpo electoral, no tiene sentido esa especie de control o ese mandato imperativo por parte de las asambleas regionales, sobre todo porque todavía no sabéis muy bien el papel de las asambleas regionales, ¿no? Porque ahora yo entiendo que no tienen demasiadas competencias. Pero no estaría mal que las regiones, incluso interviniendo el gobernador, pudiera proponer a sus representantes en la Cámara Territorial. Eso sería otra opción. Sería otra opción y les daría una legitimidad, más que una legitimidad popular, sobre todo les daría una representatividad y un poder que a lo mejor unos diputados o unos consejeros elegidos popularmente no tendrían. Por eso pues tenéis que valorarlo. También tenéis que valorar todas esas opciones y ver cómo han funcionado, por ejemplo, eso en Bélgica, se me ocurre. Bueno, en Francia ya sabéis que los senadores, casi todos los senadores son también alcaldes de una ciudad o de un pueblo. Mandato, es decir, el cumul de mandat en diferentes países a veces tiene efectos positivos, ¿no? Como es eso, pues que el Senado, en España también en el Senado hay alcaldes. Es decir, hay senadores que también son alcaldes. Y claro, todo depende de cómo decidáis que se va a elegir los miembros de ese Consejo Territorial Nacional. Es difícil cuando un país viene de la tradición es difícil cuando un país como Chile viene de la tradición de elegir directamente a sus senadores nacionales. Claro, es que de pronto habéis cambiado un modelo por otro, pero sin empezar a cambiar por la base, habéis cambiado desde arriba. Claro. Y ahora falta cambiar desde abajo también, ¿no? ¿Cómo ocurre el tema bottom-up? Sí, pero por eso es tan interesante el proceso constituyente, porque se mira, ¿cierto? Hemos hablado de la Cámara Territorial, del Bundesrat, de los miembros de la Federación, de la distribución de competencia. Porque, por ejemplo, los miembros del Bundesrat tienen un mandato imperativo. Claro. Es decir, solo pueden votar lo que les dice su gobierno en casa que voten. En el Bundesrat no se pueden salir. ¿Vale? Porque si votan lo contrario sería inválido el voto. Claro. Entonces, pero claro, depende porque ellos no son elegidos, más que nada son enviados. Son casi como diplomáticos enviados. Por tanto, tienen un mandato imperativo. Entonces, si vosotros le dais un papel al gobernador o a los consejos territoriales, le dais un papel en la elección de representantes en el Consejo Nacional Territorial, pues por supuesto sí que les podéis imponer un mandato imperativo. Pero por eso digo, esa es una de las cosas que tenéis que estudiar para que os salga bien la Cámara Territorial Nacional, para que sirva para algo, quiero decir, para que no sea una cosa simbólica como corremos el riesgo de que sea, ¿no? Que sea una Cámara simbólica que sin competencias, digamos, legislativas y un poco, pues eso, de window dressing, ¿no? Simbolismo. O se cambia el nombre y siga siendo bastante parecido al Senado actual, ¿no? Y se cambia el nombre nada más, pero sigue siendo elegida directamente, más o menos con las mismas funciones. Entonces, más bien un cambio. Otra cosa que podéis hacer es mezclar la forma de elección, como hacemos nosotros. Nosotros, un cuarto de los senadores los elegimos, tres cuartos los elegimos popularmente y 2 cuartos los eligen las asambleas parlamentarias de las comunidades autónomas. Entonces nosotros tenemos, pues si tenemos 250 senadores, pues a lo mejor
50 o 50 y tantos, son elegidos por las diferentes cámaras regionales cuando hay elecciones. Y entonces tenemos las dos cosas. Y luego tenemos una comisión muy grande dentro del Senado que está formada sobre todo por esos, por los que son elegidos por los parlamentos, que se supone que son los que más vinculan territorialmente y representan mejor los intereses territoriales porque han sido enviados por el Parlamento y suelen ser expresidentes de gobierno autonómico, exministros de gobierno autonómico, etcétera, etcétera, ¿no? Eso no está en ningún sitio, pero es la práctica, es la convención política en España. Entonces, ahí sí que la parte más territorial de la representación territorial y simbólica es esa, ¿no? Es los senadores que tenemos elegidos por los parlamentos autonómicos y normalmente la comisión que tenemos en el Senado, que se llama Comisión de las Comunidades Autónomas, donde forman parte todos ellos. Y bueno, pues eso es lo que le da un toque más territorial a nuestro Senado. Eso es una especie de reforma que intentamos hacer en el 94 para darle un toque más territorial, ¿no? Luego no ha funcionado demasiado bien porque los partidos son todopoderosos. No, siguen siendo muy fuertes, claro. Y importa más siempre hacer oposición al gobierno que defender el territorio, ¿no? Porque rápidamente, pues, desde el partido en Madrid te dicen, te llaman al orden, ¿no? Si defiendes al territorio más que a tu partido en Madrid. No, interesantísimo, César, realmente ha sido impresionante cómo hemos tenido este barrido en muy poco tiempo, pero con una notable capacidad de síntesis. Un poco desordenado, me temo, pero bueno. No, ha estado para nada, ha sido muy interesante porque hemos tocado las conexiones, la visión panorámica y realmente muy enriquecedor y esto va a tener una gran, creemos, va a tener una importante recepción en el proceso constituyente en Chile y lo estaremos escuchando muy atentamente y transmitiendo también a nuestros contactos en la Convención Constitucional y en nuestras redes del Centro de Estudios del Desarrollo. Te estamos muy agradecidos junto a Ariel, junto a Safja y el equipo del Centro de Estudios del Desarrollo. Y bueno, te dejamos invitado también a próximas conversaciones, actividades que podamos organizar y también a tu disposición para lo que podamos colaborar. Pues encantado y a vuestra disposición, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias, César, un gran placer. Ariel también, Safja. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ariel, también. A todos.